tus maravillas. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué hermoso privilegio poder estar aquí con ustedes. Les invito a que juntos podamos decir nuestra misión: ser discípulos de Jesucristo comprometidos con el discipulado que se basa en la palabra de Dios, la adoración verdadera, la salvación que es por la fe en Jesús, la restauración espiritual, la comunión y la vida familiar. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un hermoso privilegio estar con ustedes. Gracias por permitirme acceder a sus hogares una vez más, queridos hermanos, amigos, consiervos en el Señor que nos hacen el honor de estar con nosotros. A todos los que nos ven y escuchan, no solo hoy, sino también en otros momentos por medio de las redes sociales. Hemos estado trabajando la redignificación y todo el proceso de cómo Cristo es el que redignifica a toda la raza humana. Hoy, añadiéndonos a lo que habíamos estado tratando el día anterior con respecto a los eventos que realiza Jesús, que Él muere, sepultado, resucita, pero también se manifiesta. Y en ese cuarto evento maravilloso de la manifestación del Señor Jesús, que es muy importante para nosotros y cómo debemos de estar nosotros dispuestos, listos en el Señor para poder hacer la obra de Dios y poder honrarlo y estar delante de Él. He querido continuar dentro de 1 Corintios 15 para que también comprendamos algunos efectos especiales que Cristo realizó por ese acto maravilloso, por esa resurrección de entre los muertos. Y por ello quiero que pongamos atención hacia 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Allí arrancaremos el conocimiento de la palabra de Dios, cifraremos el conocimiento para gloria del Señor. Y vemos entonces que el verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primero, Jesucristo ha resucitado. Maravilloso. Si alguna ancla debemos de tener nosotros de confianza, decíamos desde la pasada vez que nos vimos, la resurrección. Tenemos que creer en nuestro corazón, tener fe que Jesucristo se levantó entre los muertos. Que aunque hubo quienes, en el caso del sumo sacerdote que pagó para que se dijera que los discípulos habían robado el cuerpo, aún así debemos de tener nosotros plena convicción de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se manifestó. Hubo cantidades de testigos. La Biblia dice que si hay 2 o 3 testigos, el testimonio de estas personas es válida. Y en aquel momento el Señor Jesús no se manifestó solamente a una persona, se manifestó a Cefas, a los 12, a más de 500, después a los apóstoles, se manifestó de último a Pablo, decía Pablo, pero se ha manifestado a nosotros como pudimos observar en Juan capítulo 14, verso 21. Así que nosotros debemos de tener convicción de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué este versículo? Porque anteriormente en los versos que dejamos intermedios, que no he decidido no explicarlos, porque en principio nos llevaría mucho más tiempo, pero en segundo lugar porque son conocidos. Hay muchas personas que dicen que Cristo no ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado estaríamos nosotros muertos en delitos y pecados, pero además estaríamos siendo mentirosos, porque haríamos mentiroso a Dios confesando de que Jesús resucitó y Dios no hubiera resucitado a Cristo. Pero tenemos convicción, tenemos plena certeza de que Dios levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y acá dice que Cristo ha resucitado y entonces Él es la primicia de los que durmieron. Esa primicia nos da la garantía que los que duermen en Cristo serán resucitados. Versículo 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahora, noten ustedes cómo deriva el escritor sagrado de la resurrección de Cristo para poner en balanza Adán versus Jesucristo.
Adán, el primer hombre, que representó a toda la humanidad, peca y en él y por él toda la muerte entra a la humanidad por causa del pecado. Pero pone en balanza a Jesucristo, quien ahora lo que trae es la resurrección, trae vida eterna. Y entonces están allí el primer hombre y el postrer hombre, el hombre que recibió toda la dignidad para poder honrar a Dios y el hombre que viene ahora a honrar al Señor y va a redignificar a todas las personas que creen en Él. Y entonces ese verso 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Jesucristo, a la resurrección de los muertos. Cuando nosotros, los que creemos en Jesucristo, los que confesamos a Jesús, los que vivimos en fe por Jesucristo, estamos en Él, vivimos en Él, sabemos, tenemos testimonio que tenemos vida eterna. El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. Eso dice 1 Juan. Debemos nosotros reconocer que tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. El verso 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Miren la comparación. En Adán, por el pecado, en Adán la humanidad entra en pecado, pierde la dignidad, pero también la muerte invade a toda la humanidad, como ya lo señalamos en su momento en Génesis 5. Toda la humanidad murió por causa de Adán, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por Él murieron todos, pero también en Cristo todos serán vivificados. Todos aquellos que hemos confesado al Señor Jesucristo. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en tanto en Adán entra la muerte, en Jesús entra vivificación, entra vida. Nosotros éramos incapaces de obtener vida por nosotros mismos, pero Dios en su piedad, Dios en su misericordia, nos dio la capacidad de alcanzar la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo, el cual, aunque nosotros siendo pecadores, murió por nosotros. Cristo. Porque vino a rescatar lo que se había perdido. Entonces es Cristo el que trae vivificación aquel que cree, aquel que vive en Él. Qué maravilloso texto. Jesús se despojó, se limitó de todas esas capacidades divinas para venir y traernos esa salvación. Tuvo que limitarse de las perfecciones divinas y anonadarse haciéndose hombre, humillándose en forma de siervo y llegar a la muerte para después ser realizado. En ese solo sacrificio que hablamos la vez anterior, Él se manifestó para que todos pudiéramos tener la convicción de la salvación. Y ahora vemos que su resurrección nos va a poner en balanza entre Adán y Jesucristo. Y Jesucristo va a salir triunfante porque Él trae vida a la humanidad. Trae esa vida verdadera y porque al resucitar es las primicias de todos los que han dormido en Él. Así que ese verso 23, el 22, es maravilloso también. Y guarda esa relación de la comparación. El verso 23 que iba a leer dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hay un orden. No quiero meterme a hablar mucho de ese verso 23 en el sentido escatológico que no estamos ubicados aquí o allá. Solamente quiero dejar en tu corazón ese reflejo del Dios que ya nos dijo en Corintios que era un Dios de orden. Todo tiene su orden. Primero resucita Cristo, luego las primicias y luego los que son de Cristo en su venida.
Acá, mis queridos hermanos, muy probablemente la venida que se está refiriendo el escritor sagrado es la segunda venida del Señor y no el arrebatamiento de la iglesia. Así que por ahí debemos de entender la gracia de nuestro Dios, que en la resurrección de Cristo nos da a nosotros la promesa y la esperanza que también todos los que creemos en Él seremos resucitados de entre los muertos. Y que todo aquel que sea de Él, cuando Él venga, también será levantado de entre los muertos. Cristo resucita para dar esperanza. Y da esperanza porque en Adán todos morimos, pero en Cristo todos vivimos. En Adán la muerte invadió a toda la humanidad, en Cristo la vida es otorgada a todo aquel que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Allí en el verso 17, siempre de Juan 3, dice, porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La venida de Cristo, su sacrificio, su encarnación, su sacrificio, su resurrección, todo el evento del misterio de la piedad tiene una razón: la salvación de la humanidad que se perdió en Adán, y que después de que invadió el pecado a toda la humanidad, el corazón del hombre se apartó de Dios. Ahora Cristo viene a reconciliar, viene a rescatar a toda la humanidad, otorgando su vida para redención, para salvación. Pero hay un orden en el Señor. No va a pasar algo antes, no va a pasar algo después. Cristo resucita, las primicias resucitan y en su venida también resucitan los que son de Él. El verso 24 dice, luego el fin. Por eso les dije que no quería hablar de escatología, porque esto es escatológico. Pero dice, después de eso vendrá el fin, dentro del orden. Cristo, las primicias, los que son de Cristo en su venida, y finalmente el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potestad. Es decir, queridos hermanos, el escritor sagrado está ligando la resurrección de Cristo con el triunfo final de Jesucristo. Con el triunfo absoluto de Jesucristo. ¿Por qué con el triunfo absoluto? Queridos hermanos, el asunto es que aún nosotros, si creemos en Jesucristo y dudamos de la resurrección de los muertos, estamos mal. Nosotros debemos creer que el Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos nos levantará a nosotros también para gloria de Dios y nos alzará ante la presencia de Jesucristo y lo recibiremos en los aires. Debemos de tener convicción que Cristo ha recibido la autoridad sobre toda potestad y dominio. Así lo dice Mateo 28 y 18. Y aquí toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad. Pero va a llegar el momento, cuando sea el fin de los tiempos, cuando Cristo entregue toda esa autoridad al Dios y Padre, y en ese mismo momento habrá ya suprimido, cancelado, roto, eliminado todo dominio, autoridad y toda potencia. Jesucristo elimina todos los enemigos porque toda la eternidad no tiene razón con la existencia de los enemigos. Y dice el verso 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
El reinado de Cristo tiene un fin en el sentido escatológico para darle el dominio al Dios y Padre, y es cuando haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. ¿Qué autoridad la de Cristo? Y yo quiero detenerme un momentito acá. Si Él tiene autoridad permanente, si Él es el que tiene autoridad sobre todo dominio, sobre toda potestad, sobre toda potencia, y su reino es e implica poner a todos los enemigos bajo el estrado de sus pies, ¿por qué dudamos a veces del poder de Dios, del poder de Cristo para oírnos, para respondernos, para guardarnos en Él hasta su venida? ¿Por qué tenemos temor ante la muerte? ¿Por qué tenemos temor ante cuántas cosas nos lastiman en la vida? Y a veces de las amenazas de las personas, hay personas que nos amenazan, hay personas que nos dicen algo y nos ponen a temblar. A veces solo con el hecho de acusarnos, yo le voy a decir a fulano lo que hiciste, y a veces nos ponen a temblar, y a veces no tienen ni razón, y a veces los dejamos actuar como el acusador de nuestras almas. ¿Por qué nosotros no tenemos absoluta fe en Jesucristo? ¿Por qué nosotros no tenemos ese descargo real? Si Él tiene toda potestad, toda autoridad, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre suyo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y debajo de la tierra. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué temblar? ¿Por qué dudar de la salud, de la provisión cotidiana? ¿Por qué dudar de lo que Dios hace en tu favor, en mi favor? ¿Por qué dudar? El verso 26 añade: y el postrer, o sea, el último enemigo que será destruido, es la muerte. El Señor Jesucristo nos está prometiendo, queridos hermanos, que la vindicación que Él hace de la humanidad, que el trabajo que Él ha venido a realizar para que el hombre vuelva a tener su dignidad, no una dignidad creacional, ya lo señalé, sino una dignidad imputada por Él, nosotros vivamos ya sin ningún tipo de enemigos, donde la única autoridad, donde único señorío que quede sea el de Dios. Nosotros debemos aprender, queridos hermanos, que Cristo se ha levantado y ha resucitado de entre los muertos para ascender al Padre, para darnos la victoria que nosotros requerimos comprender, aceptar, validar y continuar haciéndola, porque Cristo está con nosotros y Él es esa primicia para hacer las cosas en orden. Estos versículos deberían estarnos alentando, pero a la vez haciéndonos meditar. El cristiano evangélico debería tener muy en alto la participación, la concurrencia de Cristo en nuestras vidas. La concurrencia y la fe en el misterio de la piedad y por supuesto en la resurrección dentro de ello, como parte vital de la manifestación cristiana que nosotros debemos de tener. Es preciso, queridos hermanos y hermanas, es preciso que nosotros tengamos en nuestro corazón, en nuestra vida, la decisión, la forma de vida en la que tenemos plena confianza en el Cristo resucitado para tener esperanza genuina, porque Cristo es la esperanza de gloria. Pero es esto lo que nos debe de estar dando una esperanza maravillosa en Jesús, porque Él es el que peleó, el que destruye y el que al final dará todo dominio al Padre, porque Él tiene toda autoridad. Y yo veo con preocupación que muchas corrientes se han metido en la iglesia y han tratado de decir, han tratado de hacer que nosotros temamos a veces al enemigo al cual Dios reprenda, a las manifestaciones sobrenaturales, y le tenemos pánico a algunos. Ay, que me están brujeando, ay, que me echaron limones, ay, cuando la realidad es que nuestro Señor Jesucristo tiene toda autoridad.
Y tú y yo debemos traer nuestra causa, nuestra carga, los problemas a los pies del Señor Jesucristo para que Él sea el que como Señor, como soberano, como el que tiene autoridad, desvanezca, destruya, elimine cualquier duda y temor que hay en tu corazón. Debemos tener una plena confianza en que en el momento que Jesús resucita, se manifiesta, en el momento que asciende el Señor Jesucristo, en ese momento nos ha dado, nos ha permitido claramente y evidentemente que nosotros estemos con Él, que nosotros estemos triunfantes con Él, pero no para pelear nosotros. La buena batalla que decía el apóstol Pablo que había peleado era mantenerse firme en la fe, luchar por estar asido del supremo llamamiento, de seguir caminando al blanco, de seguir caminando a Cristo, el resucitado. No era darle golpes al aire a su cuerpo, no era castigarse simplemente, era caminar, limitándose, sí, pero caminar bajo la dirección del Espíritu Santo, obedeciendo a Dios siempre. Ese Cristo resucitado que vemos acá, este Cristo que es que se convierte en las primicias de todos los que han dormido en Él, este Cristo que va primero y luego las primicias, Él es el que está en ti para salvarte y ayudarte. ¿Qué no puede hacer? ¿Qué no puede hacer Jesucristo? Y tú estás aquí, conmigo, y yo puedo decirte en el amor de Jesús que Dios puede hacer muchas cosas contigo, conmigo. El Señor puede hacer maravillosas cosas entre tú y yo, y con nosotros y por medio de nosotros. Pero debemos de creer. Él ha resucitado. Y como ha resucitado, tenemos confianza, tenemos esperanza, tenemos convicción que podremos seguir adelante, que podemos caminar, que podemos ir con Él. Dios realmente te dé esa bendición. Dios haga en ti que la fe en el Dios Todopoderoso, en Jesucristo resucitado, te dé garantía. Los enemigos van a ser totalmente derrotados, puestos a los pies de Jesús. Tú no necesitas pelear, es Cristo el que ha peleado la buena batalla por ti, la de la salvación, y te da la oportunidad de redención. Espero que Dios te haya hablado, espero que Dios esté contigo, espero que el Señor haya alumbrado tu caminar, y quisiera invitarte que ores conmigo, diciéndole al Señor, gracias, porque mi fe en ti trae vida a mi vida. Oremos. Padre, tenemos fe en ti, en Jesucristo tu Hijo, en la manifestación que haces por medio de tu Santo Espíritu. Tú, Dios, has hecho una salvación grande. Nos has llenado de vida, nos has llenado de paz, de amor, de bendición. Nos has llenado. Por favor, danos paz, danos amor, danos misericordia. Úsanos para testificar al mundo nuestra fe y para que tu nombre sea glorificado. Bendice cada uno de los que están en contacto, nos ven y nos oyen. Llénales de ti, de tu amor y de tu bendición. Y permite que siempre te adoremos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor. Nos sentimos gozosos de haber estado con ustedes y esperamos que Dios les guarde, que Dios les ilumine, que Dios les llene de paz, de amor y bendición. Y sobre todas las cosas, si Él no ha venido, nos volvamos a ver. Hasta la próxima.